Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, estimados amigos y amigas. El mensaje del Islam es un mensaje universal. La gran diferencia entre el mensaje del Islam y todos los mensajes anteriores que Allah reveló a lo largo de la historia estriba en que todos los mensajes anteriores estaban localizados para una comunidad en concreto, para diferentes comunidades de manera local. Pero el mensaje del Islam es el último mensaje de Allah y además es el mensaje universal. Es un mensaje dirigido a todos los pueblos, a todas las naciones y a todas las personas allá donde se encuentren, desde el momento en que se reveló hasta el día del juicio final. Por lo tanto, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba encargado de transmitir ese mensaje no solo a su pueblo, que era el pueblo árabe, sino a todos los pueblos del mundo. Y una de las pruebas que durante la vida y obra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam demostró que ese mensaje era universal fue cómo se fueron incorporando en las filas de los creyentes gente que no era árabe. Tenemos, por ejemplo, a Bilal ibn Rabah, el esclavo abisinio, al que se le dio luego la libertad. Tenemos también la historia de Salmán, el persa, y también de muchos otros más. Entre ellos, el gran sahabi conocido como Suhaib el-Rumi, Suhaib el bizantino. Suhaib era de origen de una ciudad o de una población cercana a lo que es la ciudad de Basora, en Irak. Cuando él era un muchacho, unas tropas bizantinas invadieron ese poblado y lo tomaron como esclavo. Y se lo llevaron a tierras del imperio bizantino. Y allí fue vendido como esclavo. Suhaib permaneció más de 20 años en tierras bizantinas y por ello dominó la lengua de aquellas tierras. Y además, como él venía de esa parte de lo que es hoy el actual Irak, él tenía una tez blanca y tenía cabellos rubios. Y cuando él logró escapar, porque él se cansó de esa vida que llevaba como esclavo en tierras bizantinas, él se escapó y llegó a Mecca. Y en Mecca fue conocido por Suhaib el-Rumi, Suhaib el bizantino. De ahí viene su apodo, por ese origen que él era conocido, que había estado tantos años viviendo en tierras bizantinas. Entonces, cuando él ya estaba allí, además él fue de los primeros también en entrar en el Islam, cuando oyó que en Mecca ya había como unas pequeñas voces todavía escondidas que había surgido un profeta, él se interesó y quiso conocer, movido tal vez por lo que pudiese oído escuchar en tierras bizantinas, porque era una tierra de cristianos. Y allí seguro que no solo por haber visto y haber convivido con cristianos y con monjes, sino también puede que allí hubiese escuchado de la llegada y el advenimiento de otro profeta en Meca, en tierras de Arabia. Entonces, Suhaib, cuando escuchó que había una persona que predicaba, que era profeta, era un mensajero de Allah, quiso interesarse por ello. Y entonces le informaron que debía dirigirse con sigilo y con cautela a la casa del Arqam, que era donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se reunía a escondidas con los pocos musulmanes que había en aquel momento para enseñarles el Islam. Y lo hacían con sigilo y lo hacían encubierto, no porque temiesen una agresión directa de los Quraysh, sino porque al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era un gran estratega, sabía que en aquel momento no le interesaba que se diese mucho a conocer, que no pensase Quraysh
que aquello iba a ser un gran movimiento que iba a tambalear los pilares de aquel sistema que estaba fundamentado en la idolatría y en la adoración a los ídolos y sobre todo en la adoración al dinero, que era el verdadero Dios que dominaba en Meca y que desgraciadamente sigue siendo uno de los grandes ídolos que se adoran hoy día en nuestra sociedad. Nos cuenta Suhaib que cuando llegó la primera vez a la casa del Arqam se encontró con Ammar ibn Yasir. Entonces se preguntaron, le dijeron, ¿qué haces tú aquí? Dice, no, yo he venido a conocer a Mohammed. Dice, yo también, vale, entremos los dos juntos y conozcámosle y veamos qué es lo que nos cuenta. Entonces esa misma noche, Suhaib y Ammar ya conocían al profeta Mohammed como un ciudadano más, pero allí se presentaron para conocerle como mensajero de Allah. Y allí le juraron fidelidad. Fue entonces, tal y como ocurrió a otros musulmanes que habían entrado en el Islam, cuando Suhaib comenzó a sufrir en sus propias carnes la persecución e incluso la tortura. Como ya sabéis, había musulmanes que pertenecían a familias nobles de la Meca y que disfrutaron de cierta protección. Pero había otras personas que bien por ser esclavas, bien por ser extranjeras, no disfrutaban de esa protección tribal. Y por lo tanto fueron objeto de persecución, fueron objeto de insulto, fueron objeto incluso de tortura y otros fueron incluso asesinados. Pero Suhaib supo llevar con mucha paciencia y con gran entereza esa persecución que se hacía sobre él y de la que era objeto, y aguantó y nunca rechazó, nunca dejó el Islam. Cuando pasado unos años el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dio el permiso a los musulmanes de emigrar a Medina, y como ya sabemos esa migración se estableció, duró unos 2 a 3 años, porque no salieron todos los compañeros de Meca en avalancha hacia Medina. Fue un plan inteligentemente orquestado por el profeta para que sufrieran lo mínimo posible los sahaba, los compañeros, a la hora de trasladarse a Medina. ¿Qué pasó? Que incluso Suhaib, por esa persecución que sufría por parte de Quraysh, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam junto a Abu Bakr salieron de Meca, él todavía no había podido salir. Se lo impedían, incluso tenía gente que estaba delante de su casa y le vigilaba para que en el momento que saliese o se escapase, como no tenía esa protección, le iban a dar muerte, querían acabar con él. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasta el último momento, como sabemos, Quraysh no quería darle muerte porque sabía que debido a esa protección tribal iban a crear una guerra civil en Meca, porque había ese asabía, esa defensa a ultranza entre las tribus, ¿no? Pero sí en el último momento ya decidieron, cuando ya habían planificado la égira a Medina y muchos musulmanes se habían ido a Medina, ya Quraysh había decidido acabar con la vida del profeta Muhammad, la paz sea con él. Y sabemos la historia de cómo se escapó y pudo escapar, pudo huir, y luego siguió otra ruta que no era la habitual para llegar a Medina. Y Suhaib no pudo. Suhaib estaba bajo vigilancia, pero porque estaban al tanto de en cualquier descuido a acabar con él y darle muerte. Entonces, ¿qué pasó? Suhaib, estaba esperando el instante en que nadie le estuviese al acecho para escaparse, y se vio incluso obligado a dejar dinero, porque Suhaib además era un gran comerciante, había obtenido oro, había obtenido plata, había obtenido ganancias, y todo lo tenía en su casa, no se lo podía llevar con él. Entonces aprovechó un descuido de los guardias para coger su jinete, coger lo poco que tenía encima y salir corriendo, y aún así sabía que le podían alcanzar. Y así fue. Él salió con su jinete trotando, escapando de noche, y los guardias se dieron cuenta al rato de que Suhaib se había ido, se había escapado. Entonces ellos rápidamente también tomaron sus caballos y fueron tras las huellas de Suhaib. Entonces llegaron a alcanzarle, estos jinetes llegaron a alcanzarle a Suhaib, y Suhaib les vio.
Y Suhaib era una persona que era conocido por su destreza en el tiro con el arco. Entonces, cuando Suhaib vio que se acercaban de lejos ya, antes de que se acercasen, sacó su arco y sacó sus flechas y les gritó y les dijo: gente de Quraysh, sabéis que yo soy muy bueno en el lanzamiento del arco. No os acerquéis, porque antes de que lleguéis voy a acabar con vosotros con el arco y aún podré luchar contra alguno de vosotros con mi espada. Entonces le echaron en cara, le dijeron: Suhaib, tú viniste a Meca siendo un esclavo en tierras bizantinas y tú te has ganado la vida aquí en nuestra tierra, te has enriquecido en Meca y ahora tú nos lo pagas así. Tú tienes dinero, tienes plata, tienes joyas y lo has ganado todo estando con nosotros. Entonces, ¿qué les dijo Suhaib? ¿Me dejaríais si os diera mi dinero? ¿Me dejaríais si yo os diera mi dinero y todas las pertenencias que he dejado en mi casa? Entonces ellos contestaron que sí. Y entonces Suhaib se fue tranquilo, pudo irse libremente a Medina sin que esta gente de Quraysh les persiguiese. Y así fue. Luego Suhaib siguió el camino hasta que, llegado a Quba, se encontró con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el profeta, informado por Allah, supo lo que había ocurrido. Esa escena en la que Suhaib amenazó a la gente de Quraysh y les dijo: si me dejáis, si os doy mi dinero y os digo dónde está en mi casa, os digo el lugar en el que está escondido, ¿me dejaríais tranquilo? ¿Me dejaríais que yo marchase? Y ellos dijeron: vale, dinos dónde está. Les dijo: el dinero está en mi casa, en tal lugar. Y así fue. Ellos fueron luego, encontraron el oro, la plata y las joyas. Y cuando Suhaib se encontró en Quba con el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué le dijo el profeta? Que dijo: qué buen negocio has hecho, Suhaib. El mejor negocio que has hecho en tu vida ha sido el dejar todo tu dinero, todo tu oro, para poder llegar libremente y con vida aquí con nosotros. Y así fue. Luego la vida de Suhaib continuó en Medina, siguió participando en las batallas e incluso se cuenta que cuando Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, que Allah esté complacido con él, estaba moribundo porque fue asesinado, un joven le atacó por detrás mientras él hacía el Salah, lo apuñaló. Cuando estaba moribundo, Omar ibn al-Khattab designó a Suhaib ibn Sinan, el bizantino, como el imam de los musulmanes y que dirigiese el Salah hasta que otro califa fuese elegido. Esta historia nos enseña justamente lo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo a Suhaib, el gran negocio de su vida. El Suhaib había atesorado oro con su sudor, con su trabajo, había ganado oro, había ganado plata, había ganado joyas. Pero dejó todo aquello porque podía haberlo dejado, podía haber intentado escapar, luchar contra Quraysh, y dijo: no, voy a hacer un negocio con vosotros, dejadme y yo os daré todo mi dinero. Allí lo tenéis, oro, plata, joyas. Y le dejaron. Y así se lo informó el profeta. Dice: ese es el mejor negocio que has hecho en tu vida. Y por eso Allah nos dice en el Corán: Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Creyentes, ¿queréis que os informe de un negocio que os salvará y os protegerá de un terrible castigo? Ese negocio es creer en Allah, creer en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y llevar a cabo todo lo que Allah nos ha obligado a hacer, no solo por nuestro bien en esta vida, sino para poder alcanzar la felicidad eterna en la otra vida. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.